El segundo taller nacional de historia, marxismo, leninismo y educación ciudadana. Es por eso que ahora en nuestro set de entrevistas me acompaña Alaina Sánchez Osuna, jefa del Departamento de Marxismo, Leninismo de la Universidad, y José Pedro López Hernández y José Antonio Navarro Álvarez. Ambos son máster en ciencias y profesores de historia de la Universidad Hermano Sáiz. Comienzo entonces hablando con Alaina. ¿Les parece bien? Alaina, cuéntame un poco entonces de este evento, este segundo taller que se va a desarrollar mañana en la universidad. ¿Cómo lo tienen previsto? En homenaje a Carlos Marx y para desarrollar y discutir acerca de la enseñanza del marxismo-leninismo, se desarrollará mañana a nivel nacional el taller de enseñanza de la historia, el marxismo-leninismo y la educación para la vida ciudadana. Va a ser un encuentro científico entre profesores de todas las instituciones de educación superior de la provincia y del país y los profesores de la enseñanza media que imparten la educación para la vida ciudadana. Se va a hacer ciencia y además homenaje a Carlos Marx, a la enseñanza del marxismo en Cuba y a los profesores que cumplen muchos años en la enseñanza de estas disciplinas. Tienen una videoconferencia y después, ¿qué otras actividades van a estar desarrollando? Primero vamos a desarrollar una videoconferencia nacionalmente desde la Dirección de Marxismo-Leninismo del MES y posteriormente pasaremos a al taller científico que analizará las situaciones específicas de la enseñanza del marxismo y la educación ciudadana en la provincia de Pinar del Río. Hay un momento muy especial en esa celebración porque van a estar reconociendo a varios profesores. Coméntame al respecto. Debe ser un momento muy bonito que tradicionalmente el partido hace un homenaje a los profesores que permanecen tiempo en la enseñanza del marxismo-leninismo. Se les va a entregar un reconocimiento firmado por nuestro presidente y primer secretario del Partido Comunista, Miguel Díaz-Canel, a todos los profesores que cumplen aniversario cerrado y específicamente a profesores que cumplen 50 años en la enseñanza del marxismo, como estos profesores que me acompañan en el día de hoy, que llevan 50 años en la enseñanza de la historia de Cuba. Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Es una frase que escuchamos muchísimo. Así que José Pedro, es que se llaman José Pedro y José Antonio, que se confunden un poquito. José Pedro, ¿cómo desarrollan la enseñanza de la historia en la academia? No, nosotros sin duda, la enseñanza de la historia de Cuba en la academia tiene características particulares. Sobre todo, enseñar la historia con mucho sentimiento, con mucho amor, donde el estudiante pueda conocer las personalidades históricas, los hechos históricos, los documentos históricos y además razonar, viendo cómo desde la transversalidad del programa de historia están presentes los sentimientos de nación, de nacionalidad, de justicia social, de la lucha por un Estado independiente y soberano que no es solo de la última etapa de la revolución. Esta Cuba, desde su etapa colonial, ha luchado encomiásticamente por el logro de la independencia de nuestra nación, nuestra nacionalidad y justicia social. Y tratamos además que los estudiantes hurguen en los documentos históricos y después, como dice Taladriz, que saquen sus propias conclusiones. José Antonio, es que también los profesores universitarios tienen un reto, y es que la historia de Cuba se conoce y la comenzamos a dar desde niños. Es decir, que cuando llegamos a esa etapa hay que motivarlos y reinventarse con nuevas cosas. Es decir, que nosotros los profesores de historia debemos tener cada vez más una historia actualizada, científica, una historia que motive a ese alumno, que sea cambiante, que lo lleve al pensar histórico. Una historia, a veces los profesores nosotros tenemos que decir qué historia se debe crear o qué historia se debe hacer, qué historia se debe enseñar y qué historiadores debemos formar. En la escuela cubana esos tres aspectos están muy relacionados. Por lo tanto, nosotros en la universidad tenemos que aportar una historia que conlleve a ese pensar histórico, a los cambios actuales, a dar una historia que lleve a ese alumno a pensar en la realidad del país en que vive. Y no solo ello. A veces hay personas que plantean o que creen que Cuba es el centro de todo. Y nosotros tenemos que, los profesores, llevar al alumno a una historia local,
a una historia regional, a una historia nacional, a una historia internacional. Así es, despertar el interés de los estudiantes hacia la historia. Yo les agradezco muchísimo la presencia de ustedes en nuestro programa. Ojalá se repita en otra ocasión. Un placer. Estamos Bueno, muy agradecidos. nosotros seguimos aquí en nuestra revista Buenas tardes, Pinar. No se aparte porque en breve regresamos.